Pues como digo, voy a agradeceros vuestra asistencia, agradecer a la asociación amiga que me hayáis invitado y os voy a hablar un poco sobre la importancia que tiene la salud cardiovascular en el pronóstico y de los pacientes con cáncer, ¿no? Cáncer en general y un poco ahora veremos sobre todo también en cáncer de mama. Este va a ser el esquema de la charla. En primer lugar vamos a hablar un poco de la relación que existe entre las dos enfermedades, que ahora hablaré bastante. Luego hablaremos un poco sobre el concepto de cardiotoxicidad, que probablemente lo habréis escuchado. A continuación hablaremos sobre cómo trabajamos en el hospital, cómo nos organizamos, cómo hemos montado las consultas de cardio-oncología, cuáles son los objetivos de este tipo de consultas. Y por último, ya lo más importante, la prevención y el tratamiento. Bien. En primer lugar, vamos a responder la pregunta de qué es la enfermedad cardiovascular. Pues bueno, como su nombre indica, la enfermedad cardiovascular es el conjunto de enfermedades que afectan al corazón y a los grandes vasos. Dentro del corazón tenemos distintas manifestaciones. Por un lado tenemos para la afectación generalizada de las arterias, la enfermedad arteriosclerosa, que se llama arteriosclerosis. Aquí vemos una arteria normal, al principio, con la luz del vaso, donde pasa la sangre normalmente, pero esta arteria, con el paso del tiempo, con los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, etc., se van formando placas de colesterol que van estrechando la luz del vaso, hasta el punto de que en algún momento se puede producir una rotura de esa placa, producirse ahí un pequeño trombo o un trombo completo y tapar por completo la arteria, produciendo lo que se llama un infarto de miocardio. Es un infarto de miocardio porque ocurre en el corazón, pero si eso se produce en otro sitio, pues producirá un infarto de ese sitio, ¿no? Si se produce en el cerebro, pues va a producir un ictus, si se produce en el riñón, un infarto renal, etcétera, etcétera. Esta tenemos la enfermedad vascular. Luego, a nivel del corazón, tenemos otro tipo de enfermedades que no necesariamente están relacionadas con la propia alteración de las arterias del corazón, sino que tenemos enfermedades que afectan directamente al músculo cardíaco, al miocito, a la célula que se contrae, ¿no? Y que si afectan a esa célula y deja de contraerse normalmente, pues aparece un conjunto de enfermedades que se llama insuficiencia cardíaca. El corazón no es capaz de bombear la sangre adecuadamente, que es la función que tiene. Pero también incluye aquellos trastornos que afectan al ritmo normal del corazón. Por ejemplo, tiene un ritmo normal, eléctrico, rítmico, regular, pero si este ritmo se afecta, pues aparecen los trastornos del ritmo o lo que nosotros llamamos las arritmias. Esto como manifestaciones cardiovasculares a nivel del corazón, a nivel del cerebro, como hemos hablado del ictus, y luego a nivel de las arterias y venas, pues la enfermedad arterial periférica, que es lo que hemos comentado de la estrechez en cualquier parte del cuerpo, y la enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? La trombosis venosa, que también son muy frecuentes en los pacientes con cáncer. Bueno, ¿y qué relación existe entre cáncer y enfermedad cardiovascular? Bueno, pues como ya se ha dicho en la introducción, sabéis que son las dos principales causas de muerte en nuestro medio. La enfermedad cardiovascular es la primera, el cáncer es la segunda. Y vemos aquí, cuando analizamos las causas, que comparten multitud de causas las dos enfermedades. Tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular son más frecuentes en los pacientes que fuman, en los pacientes diabéticos, en los pacientes obesos, en los pacientes hipertensos, etcétera, etcétera. Y ahora y esta relación la vamos a ver tanto en el diagnóstico de estas dos enfermedades, como vamos a ver la importancia que tiene esta relación en el tratamiento y en el pronóstico general del paciente. Aquí voy a nombrar algunos ejemplos. Por ejemplo, los pacientes que tienen un cáncer de pulmón, sabemos que tienen un 90% más de riesgo de tener un infarto cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los pacientes de cáncer de pulmón son fumadores y eso favorece la cardiopatía. Otro ejemplo, cáncer de colon. Es muy frecuente
que los pacientes con cáncer de colon tengan también una coexistencia con la cardiopatía isquémica, con esta afectación del infarto y la angina de pecho. Esto lo vemos con relativa frecuencia en la práctica clínica. Voy a poner un ejemplo. Paciente que tiene un cáncer de colon silente, que no le ha dado la cara y que tiene un infarto. Cuando un paciente tiene un infarto, como he dicho, se forma un trombo que cierra la coronaria. Ese trombo que cierra la coronaria, los cardiólogos intervencionistas lo que hacen es que hacen un cateterismo, meten un catéter hacia esa arteria que está ocluida, la abren y le ponen un muelle que la mantiene abierta, que es un stent. Pues bien, para que ese stent no se cierre en el futuro y no se forma otro infarto ahí, nosotros mandamos una medicación que evita los trombos ahí. Es la medicación antiagregante. Pues esa medicación antiagregante evita los trombos, pero como efecto secundario tiene que favorecer las hemorragias. Pues bien, paciente, como os he dicho, cáncer de colon, tiene un infarto, le ponemos esa medicación y empieza a sangrar por el cáncer de colon, que hasta ese momento había estado asintomático. Y entonces a raíz de ahí diagnosticamos el cáncer de colon. Es una relación que vemos con relativa frecuencia. A partir de una enfermedad diagnosticamos la otra. Y la última que nos quedaba, Se ha ido esto para atrás. la cuento de todas maneras, No. ahí está, es cáncer de mama. En las pacientes supervivientes de cáncer de mama, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad. Por lo cual, como veis, es muy importante la relación que existe entre las dos enfermedades. En cuanto a la relevancia en el diagnóstico, me ha gustado este ejemplo, este estudio científico que incluyó a muchos pacientes y donde se les veía cómo tenían controlados estos factores de riesgo. Si fumaban, si no fumaban, el índice de masa corporal, el peso, la dieta equilibrada o no, cómo estaban los niveles de colesterol, cómo estaba la tensión, cómo estaban los niveles de azúcar en sangre y si realizaban ejercicio físico o no. Pues bien, ¿qué se vio? Se vio que aquellos pacientes, aquellas personas que no tenían ninguno de estos factores de riesgo descontrolados, o que lo tenían todo controlado, tenían mucho menos riesgo en el seguimiento de sufrir o de que se le diagnosticara un cáncer, en comparación con aquellos, por ejemplo, que tenían todos o casi todos los factores de riesgo descontrolados. Con lo cual vemos otra vez las relaciones, factores de riesgo cardiovascular, más probable que en el futuro tengan también un cáncer. Y luego también, como he dicho, la importancia de esta relación en cuanto al tratamiento del cáncer. El tratamiento del cáncer, el tratamiento oncológico, que conocen perfectamente, bueno, se utiliza lógicamente para atacar al tumor. Pero este tratamiento oncológico no es perfecto y tiene también efectos múltiples, efectos secundarios a muchos niveles, pero en lo que nos interesa a nosotros tiene también efectos secundarios a nivel cardiovascular. A nivel cardiovascular, que los hay en muchos niveles también. Puede ser que afecte directamente, como os he dicho, al músculo cardíaco, y si afecta al músculo cardíaco, lo va debilitando y al final tenemos un corazón más flojo de lo normal, que no puede cumplir su función. O puede afectar a las arterias de forma generalizada del corazón y también fuera, y hacer que esas arterias se vayan estrechando de una forma más acelerada, van acelerando ese proceso de arteriosclerosis, de formación de placas de colesterol. O pueden favorecer que se produzca hipertensión arterial, que se produzca diabetes, etc. ¿Vale? Entonces, eso es lo que denominamos como cardiotoxicidad. En su sentido más amplio, la cardiotoxicidad es cualquier enfermedad cardiovascular producida por un tratamiento oncológico en concreto. Cualquiera de ellas. Como he dicho, si afecta al músculo, tenemos la insuficiencia cardíaca. No es capaz el corazón de bombear adecuadamente. Si afecta a las válvulas del corazón, tenemos las valvulopatías. Si afecta a las arterias del corazón, la cardiopatía isquémica, la falta de riego, el infarto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En su sentido más amplio es eso, aunque también es verdad que clásicamente hemos llamado cardiotoxicidad al efecto directamente del músculo del corazón, de insuficiencia cardíaca. Y es el que nos vamos a detener un poco más ahora, más adelante, porque además es el que más perseguimos en las pacientes con cáncer de mama. Vamos así.
Y esta cardiotoxicidad, pues en muchos fármacos está más o menos bien definida. Por ejemplo, sabemos que fármacos que se usan en el cáncer de mama, como son las antraciclinas, o los fármacos como el receptor ER2, pues son fármacos que producen o que pueden producir afectación del músculo cardíaco y por lo tanto insuficiencia cardíaca. Hay otros fármacos que se utilizan, la fluoropyrimidina, capecitabina, 5-fluoruracilo y tal, que favorecen que se formen alteraciones en las coronarias, etcétera, etcétera. La radioterapia también puede afectar a las coronarias, a las válvulas. Es decir, sabemos muchos de los efectos secundarios de algunos fármacos, pero también es verdad que aquí continuamente en oncología se están desarrollando nuevos tratamientos y estamos descubriendo nuevos efectos secundarios a nivel global y por lo tanto también a nivel cardiovascular, que bueno, que estamos aprendiendo también día a día con esto. Y cuando vemos globalmente cuáles son las cardiotoxicidades más frecuentes, pues son un poco las que hemos comentado. Por un lado, la afectación del miocito, la cardiomiopatía, la miocardiopatía o lo que llamamos la insuficiencia cardíaca, es el rojo. Por otro lado, la afectación de los vasos, la vasculopatía, la afectación arteriosclerosa. Y por otro lado, la hipertensión, la aparición de hipertensión arterial, de tensión arterial alta. Y todo esto ha llevado, nos ha llevado a que multitud de sociedades científicas, pues, en vista de toda esta evidencia que había de efectos secundarios a nivel cardiovascular, pues se hayan puesto las pilas y se hayan organizado para dar una serie de pautas, de protocolos, de seguimiento, de manejo y de tratamiento de estos pacientes. Como veis aquí, pues hay muchas guías, la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Oncología, etc. Incluso recientemente se publicaron las primeras guías europeas de manejo de la cardiooncología, donde intervinieron los oncólogos, hematólogos, cardiólogos, etc. Incluso han aparecido nuevas revistas científicas especializadas en la cardiooncología y a nivel regional pues nos ha hecho también a los cardiólogos, oncólogos, hematólogos ponernos las pilas, ¿no? Organizarnos. Y si bien se empezó en el año 2015, fue la primera unidad de cardiooncología que se creó en la región, gracias sobre todo a un compañero nuestro que es el doctor Jiménez, pues ya hay otros sitios donde se han montado, el Hospital de la Risaca, el doctor Caro, y bueno, y en general todos nos estamos organizando pues, para atender adecuadamente esta demanda, ¿no? Vamos. La pregunta es, ¿cuál es entonces el objetivo de que nos organicemos en consultas de cardiooncología? Y el objetivo principal, o uno de los principales, o uno muy importante que tenemos muy en cuenta los cardiólogos, los oncólogos, pero muy mentalizados estamos los cardiólogos con esto, es que la cardiooncología, los cardiólogos, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que el tratamiento oncológico se pueda completar y que no haya interrupciones, porque sabemos que las interrupciones del tratamiento oncológico al final conllevan una peor respuesta o un peor pronóstico de la enfermedad oncológica de la paciente. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros vamos a intentar que eso no ocurra. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando dice interrumpir, ¿a qué te refieres? ¿Se puede interrumpir? ¿No? Me refiero a que, imagínate una paciente con cáncer de mama, que le están poniendo un tratamiento cardiotóxico que afecta al corazón, y yo veo, el cardiólogo veo en mi consulta que ese corazón está empezando a sufrir. Y entonces paro el tratamiento oncológico, porque si no me fastidia mi corazón. A eso me refiero. Y muchas veces eso se hacía de forma definitiva, directamente se suspendía el tratamiento oncológico y se pasaba a otra línea, ¿vale? Sin agotar las cosas que ahora tenemos.
Entonces, para esto, lo que se necesita es un seguimiento protocolizado. Nos hemos juntado todos los especialistas implicados en esto, cardiólogos, oncólogos, hematólogos. Nos hemos sentado, hemos dicho qué es lo que necesitamos y hemos creado unos protocolos. Es muy importante identificar al paciente de riesgo. No es lo mismo que tenga un cáncer de mama a nivel cardiovascular, una chica joven que no tenga ninguna enfermedad más, que esté sana, que un cáncer de mama en una paciente de 70 años que tuvo un infarto, que es hipertensa, que es diabética. Lógicamente va a tener más probabilidades de tener efectos secundarios a nivel cardiovascular esa segunda paciente que la primera. Y como no podemos hacer un seguimiento a todas las pacientes, pues tenemos que seleccionar a las que más probablemente se van a beneficiar de este seguimiento. Entonces debemos identificar y tratar de forma precoz estas complicaciones, como ahora veremos, para así minimizar la suspensión del tratamiento del cáncer y por tanto disminuir la mortalidad y mejorar el pronóstico global de los pacientes. Como he dicho, hemos de seleccionar bien a los pacientes de riesgo. Esa es la primera fase cuando le llega al oncólogo un paciente con un diagnóstico de cáncer. Lo primero, aparte de lo propiamente oncológico, pero a nivel cardiovascular, él evalúa qué riesgo tiene ese paciente de tener una complicación por nuestra parte. Entonces, pues, hay algunos factores de riesgo que dependen del paciente. Si el paciente ya ha tenido un infarto, si el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca, pues es un paciente que tiene más riesgo. Si el paciente tiene factores de riesgo, si es hipertenso, si es diabético, pues ya tiene más riesgo. Si el paciente ya recibió antes un tratamiento oncológico, ya recibió quimioterapia en el pasado o radioterapia, en las edades más extremas, todo esto son factores de riesgo de que haga una complicación a nivel cardiovascular. Pero también hay factores de riesgo que están relacionados con el propio tratamiento. No es lo mismo que le ponga un tratamiento que se sabe que apenas tiene efectos secundarios a nivel cardiovascular, como estos de por aquí, por ejemplo, a que tengamos planeado poner un tratamiento que conocemos que sí que produce efectos secundarios a nivel cardiovascular, como hemos dicho antes, las antraciclinas, por ejemplo, ¿no? Que es el clásico. Entonces, en función de todo esto, pues seleccionamos al paciente de riesgo que va a merecer o va a necesitar una valoración un poco más exhaustiva de ese riesgo cardiovascular en cardiología. Aquí voy a poner un ejemplo y os quiero explicar un concepto un poco más técnico, pero bueno, que es fácil y yo creo que es útil. Mira, a ver si me picas aquí, ahí a la imagen. Dale al rato. Vale, perfecto. Mira, aquí, esto es una imagen de ecografía del corazón, de ecocardiografía, ¿vale? Esta de aquí es una imagen de un paciente sano. Aquí vemos las 4 cavidades del corazón. Tenemos aquí arriba los 2 ventrículos y aquí abajo las 2 aurículas, ¿vale? Están divididos en la parte derecha y la parte izquierda. Voy a hacer un pequeño recordatorio rápido de cómo es la circulación de la sangre, ¿vale? La circulación de la sangre viene de las venas de todo el cuerpo después de consumirse el oxígeno, pues llega al corazón, a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa al pulmón, se oxigena, del pulmón pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo otra vez se reparte a todo el cuerpo, ¿vale? Y otra vez vuelve otra vez al lado derecho, se oxigena al izquierdo. Esa es la circulación. Entonces, el concepto de fracción de eyección es el siguiente: la función que tiene el corazón es la de bombear la sangre hacia adelante para que llegue a todo el organismo, ¿no? Y eso, a nivel, una vez que está oxigenada, lo realiza sobre todo el ventrículo izquierdo. Entonces, el porcentaje de sangre que se expulsa en cada latido es lo que llamamos fracción de eyección. Si se expulsa en cada latido un 50%, un 60%, un 70%, eso es la fracción de eyección. Y debemos saber que la fracción de eyección es normal desde el 55% para arriba. La normalidad no es el 100%, sino 55% para arriba. Entonces, pues aquí vemos, por ejemplo, que este ventrículo izquierdo pues se mueve muy bien, se mueve esta pared muy bien, se mueve esta pared muy bien, contrae muy bien, y si yo mido la fracción de eyección de ese ventrículo izquierdo, lo mido en mi ordenador,
pues me sale que la fracción es del 60%, 65%. ¿Vale? Paciente sano. Y fijaos la diferencia con un paciente enfermo, con un corazón enfermo. Fijaos la diferencia, fijaos la alegría con la que se contrae este ventrículo y fijaos este, además de que está más dilatado, pues mira, pues esta zona de aquí que prácticamente ni se mueve. Y esta pues se mueve un poco va tirando ahí, pero ¿vale? Este es un corazón enfermo. Y si yo mido aquí la fracción de eyección, pues me va a salir baja. 30%, 35%. ¿Vale? Entonces, este paciente es más probable que tenga insuficiencia cardíaca. Ese corazón no puede expulsar toda la sangre que se necesita. No la puede expulsar y además tiene tendencia a que refluya, a que esa presión que no puede expulsar la sangre hacia adelante se le vaya acumulando atrás. Y si os acordáis, detrás de las cavidades de izquierda estaba el pulmón. Cuando se acumula la sangre en el pulmón, pues se llena de líquido y uno se fatiga. Eso es la insuficiencia cardíaca. Pues bien, entre uno y otro hay un largo proceso. Entre el sano y el que está machacado hay un proceso. ¿Vale? ¿Qué es este? Entonces, si lo vemos, ¿cuál es el proceso de afectación de la pérdida de fuerza del corazón? Pues desde que se inicia la quimioterapia, en las primeras horas, días, semanas, se produce en algunos pacientes un daño a nivel celular que nosotros cuando hacemos una ecografía no lo detectamos. Una ecografía como la que hemos visto no la detectamos. Si continuamos dando esa quimioterapia durante algunos meses, pues ya empezamos a ver que está disminuyendo la fracción de eyección, aunque la paciente todavía no nota nada. A lo mejor la fracción de eyección nos pasa de un 60 a un 50 a un 45, pero todavía hay mecanismos de compensación que hacen que la paciente todavía no note nada. Y solo cuando seguimos con el tratamiento, insistiendo con esa toxicidad durante meses, años, es cuando ya aparece la toxicidad, la cardiotoxicidad manifiesta, donde cae más la fracción de eyección y ya aparecen los síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuanto más nos vamos hacia la derecha, más irreversible es el proceso. Lo ideal es pillarlo cuanto más a la izquierda, mejor. Aquí, si lo detectamos aquí, es demasiado tarde, que es lo que nos pasaba hace años. Pasaba hace años que el paciente con antecedentes de haberle dado quimioterapia años antes, un cáncer X, pues ahora nos ingresaba años después el edema agudo del pulmón, es decir, con los pulmones encharcados de agua, y le hacíamos una ecografía y estaba como la habéis visto. ¿Vale? Eso es lo que nos pasaba antes y lo que pretendemos evitar, porque lo que queremos es diagnosticarlo aquí, que es la fase más incipiente y donde si actuamos, pues primero va a ser reversible y luego vamos a enlentecer o dificultar que siga avanzando aunque le sigamos poniendo la quimioterapia, que es lo que queremos, que no se interrumpa el tratamiento. Un concepto un poco más, y este es el último, un poco más técnico, es que es este del strain. Strain es la deformación. No la hemos visto con la fracción de eyección, el porcentaje de sangre que se expulsa en cada latido, pero aquí lo que vamos a ver es cómo se deforma realmente ese músculo, cómo se contrae. Cuando vemos las capas que tiene el corazón de músculo, pues tiene una capa más interna, que es el endocardio, donde las fibras musculares se disponen de forma vertical, longitudinal. Luego tiene una capa intermedia, donde las fibras musculares se disponen de forma así radial, que esta es la capa más importante, la que más fuerza hace a la hora de contraer el corazón. Y de esta capa es de la que depende principalmente la fracción de eyección. Y luego por último tenemos la capa más externa, que tiene una disposición así circunferencial y lo que hace es que un poco como que exprime, como que torsiona el ventrículo para terminar de expulsar la sangre. Bueno, la capa más potente es la radial, como hemos dicho, ¿no? La del medio. ¿Qué es lo que pasa cuando está produciendo la cardiotoxicidad? Pues bien, cuando se aparece que se está produciendo la cardiotoxicidad, las primeras fibras que sufren son estas, las del endocardio, las más internas. Fijaos como ya desde el principio empieza a disminuir, empieza a disminuir la contractilidad.
de la parte más interna, mientras que aquí, que esta línea azul es la fracción de eyección, la FEBI esta, pues se mantiene porque esta capa intermedia, incluso cuando esta está sufriendo, esta compensa un poco y mejora, ¿no? Y eso hace que la fracción de eyección pues se mantenga. Hasta que ya llega un momento, un punto, donde ya también me empieza a caer la fracción de eyección. Entonces, nuestro objetivo es detectarlo lo antes posible, y parece que la detección de esta contractilidad longitudinal pues es más sensible, es más precoz, y si lo detectamos ahí, pues será mucho mejor. Y luego, otra manera que tenemos un poco de detectar que ahí se estaba provocando un daño en el corazón, aunque todavía no lo vemos en la fracción de eyección, en la contractilidad, son los biomarcadores, los marcadores en sangre. Nosotros hacemos una analítica en sangre y medimos estos dos marcadores del corazón. Por un lado, la troponina es un marcador de muerte celular. Se produce la troponina, se eleva en los infartos, o se eleva aquí con la quimioterapia cuando empieza a haber muerte de los miocardiocitos. Y por otro lado también tenemos el NT-proBNP y el BNP. Estos son marcadores que nos están indicando que la tensión interna dentro del corazón es cada vez más alta. El corazón está perdiendo fuerza y la sangre se va acumulando ahí y está aumentando la presión, y eso hace que suba el BNP, los péptidos natriuréticos que se llaman. Pues estos también se elevan precozmente, antes de que empiece a caer la fracción de eyección. Y cuando vemos todos los métodos de valoración, cuando analizamos estos dos, tanto el strain como los biomarcadores, lo que tienen es esto. Esto es muy importante. Tienen un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir alto valor predictivo negativo? Pues quiere decir que si yo estoy viendo un paciente que le están dando un tratamiento con quimioterapia y estos marcadores, por ejemplo, ¿no?, esta troponina está elevada, pues puede ser que sea por la quimioterapia, pero también puede ser por otros motivos, porque también sabemos que se eleva las infecciones, la fiebre, con otras enfermedades. Pero lo que sí que tengo claro es que si yo tengo un paciente con quimioterapia y estos marcadores están normales o el estrés está normal, puedo estar tranquilo de que no tiene toxicidad cardíaca, no está haciendo toxicidad. Eso es lo que llamamos alto valor predictivo negativo. Si los resultados son negativos, me los creo mucho. Mientras que si son positivos, pues puede ser que sí haya afectación del corazón, o puede ser que no, que sea por otra cosa. ¿Vale? Entonces, por eso son muy útiles estas dos formas de monitorizar a los pacientes. Pasamos a la siguiente. Entonces, un poco de resumen, ¿qué es lo que hacemos en la consulta? ¿Cómo lo manejamos esto? Pues por un lado tenemos, nos van a llegar pacientes que ya de entrada son de alto o muy alto riesgo, como os he dicho, paciente 70 años, infarto previo, hipertensa, diabética, esa paciente ya es de muy alto riesgo, esa paciente la tengo que ver en la consulta. Luego vamos a ver pacientes que empezábamos a ver ese daño precoz, bien porque hay elevación de marcadores, o bien porque hay disminución de esa deformación, de ese strain longitudinal. Y luego también hay pacientes donde ya empezamos a ver una caída leve de esta fracción de eyección, de esta FEBI, asintomática. ¿Vale? Estos tres grupos de pacientes, en principio, lo que vamos a hacer es ponerle medicación cardioprotectora y no van a necesitar que suspendamos el tratamiento. O sea, vamos a poder seguir administrando el tratamiento oncológico, porque con la medicación cardioprotectora probablemente podamos evitar que vaya a más. Y eso antes no lo teníamos. Y luego tenemos por otro lado, pues ya los pacientes donde ya sí que te hace una caída más importante de la fracción de eyección o aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca. En ese caso sí que hay que poner tratamiento y probablemente ahí tengamos que suspender transitoriamente o definitivamente el tratamiento oncológico. Pero este grupo de pacientes sí que se ha beneficiado mucho de este seguimiento que hacemos protocolizado. Para eso es muy importante el trabajo en equipo entre todos los implicados en el manejo de los pacientes, ¿no? A veces nos llaman a un oncólogo porque tiene prisa, porque hay que empezar un tratamiento a una paciente que es de riesgo, entonces pues, nos pide una valoración cardiológica preferente y nosotros tenemos que valorar pues, si ese paciente hay que hacerle alguna prueba más, hay que poner el tratamiento cardioprotector, hay que optimizar el tratamiento cardiológico que venga de base, etc. Y ya para ir terminando, ¿qué es lo que pasa después del tratamiento?
Pues, ¿qué es lo que pasa después del tratamiento? Pues mira, este es un estudio bonito donde se vio qué es lo que pasaba con supervivientes de cáncer infantil. Más de 14.000 niños que habían tenido un cáncer, que habían sobrevivido, y se comparaban con sus hermanos sanos que no habían tenido un cáncer, ¿vale? Y aquí vemos en esta curva, esta es la edad, y vemos en amarillo como los hermanos sanos, pues la aparición de enfermedad cardiovascular, pues es como en la población general, ¿no? A partir de los 40 años, 50, pues empieza a subir. Sin embargo, cuando se comparaba con los pacientes que habían tenido un cáncer, se adelantaba la enfermedad cardiovascular, prácticamente una década, 2 décadas, ¿no? Es decir, la quimioterapia intensiva, sobre todo en este caso, aumenta la prevalencia de enfermedad cardiovascular en edades más tempranas de lo habitual. Y eso es debido, en parte, a que ese tratamiento oncológico a la larga favorece que se desarrollen los factores de riesgo cardiovascular. Aquí veis como cuando estos pacientes tienen más de 40 años, pues prácticamente tienen una probabilidad de ser hipertensos de casi 7 veces, de 6 veces más probabilidades de tener colesterol alto, 5 veces más de probabilidad de ser diabético y 8 veces más probabilidad de tener 3 factores de riesgo cardiovascular. Es decir, el tratamiento oncológico a la larga favorece que se desarrollen los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues aquí vemos en este otro estudio, este de pacientes con cáncer de mama, donde se vio si tenían hipertensión, colesterol alto, diabetes o si habían tenido problemas de infarto, angina de pecho. Pues se vio que a largo plazo los pacientes que tenían 2 o 3 de estos factores tenían más probabilidad de tener un evento cardíaco o muerte cardiovascular. Es decir, la quimioterapia, el tratamiento oncológico favorece la aparición de factores de riesgo y esos a su vez, como ya sabemos, empeora el pronóstico cardiovascular, favorece la aparición de eventos cardíacos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para prevenir esto? Que es lo más importante, ¿no? Pues controlar los factores de riesgo. Tenemos que controlar nuestra tensión arterial, saber que la tensión arterial normal es 14, la alta, 9, la baja. Debemos controlar nuestros niveles de azúcar en sangre, de glucemia. Intentar que la glucemia en ayuna esté por debajo de 100. O los que son diabéticos, tener la diabetes bien controlada con el parámetro de la hemoglobina glicada, tener nuestros niveles de colesterol en los niveles esperados, es que los niveles de colesterol dependen un poco del riesgo, pero... ¿Cuál es el nivel de colesterol? Es que depende. Que nos ponen locos. No me quiero meter en... ¿Le puedo preguntar una cosa, doctor? Claro. Cuando usted pueda. Ya, mismo, ¿Ya? no me voy a decir que cuando queráis. Yo tengo de tensión por la mañana temprano 8 de máxima. ¿Qué hago? Pues nosotros tenemos muchos medicamentos para bajar la tensión, pero para subirla no. Efectivamente. Tiramos de... Y por la noche subo al 9:30. Y tienes mareo, te encuentras Por la con noche síntomas. Pues si no tienes síntomas, eso es una Pero bendición. que yo era hipertensa. Eso lo vemos con mucha frecuencia. Pacientes que eran hipertensos y que con el tratamiento, pues luego se vuelven normotensos, incluso tendencia a hipotensión. ¿Soy normal? Está fenomenal, está fenomenal. Está Pero sin fenomenal. embargo, tengo arritmia. Tomo el Concor. Ya. Bueno, el Concor puede bajar un poco la tensión. Tomo un Concor de 2,5 la mitad. Es muy poca, la verdad que sí. Puede tensión baja, sí. Bueno, bien, mejor. A veces el tener la tensión baja a nosotros nos dificulta cuando hacen un problema cardiológico, ¿no? Cuando hemos dicho de esos pacientes que le ponen un tratamiento, claro, el tratamiento que nosotros ponemos baja la tensión. Si el paciente ya tiene la tensión baja, a veces es difícil conjugar eso, ¿no? Tenemos que ir ahí un poco a poco. Pero vamos, si estás sin síntomas por esa tensión, pues mejor Es tener que la no estoy alta. cansada. Mejor Estoy tener con la ganas alta. de comer. Fenomenal. Pero yo creo que no es normal. El ideal. No, fenomenal. Fenomenal. Entra un poquito el colesterol. El colesterol, nosotros, el objetivo de colesterol no es el mismo. Un paciente que ha tenido un infarto que
súper sana. No tiene nada, ¿vale? Un paciente que ha tenido un infarto, queremos que esté mucho más bajo que en un sano. Entonces no te puedo dar una cifra. Con los pacientes de bajo riesgo, nosotros sobre todo nos guiamos con el colesterol malo, el LDL colesterol, por debajo de 120, una cosa que puede ser razonable. Pero te digo, si tienes un infarto, queremos que esté por debajo de 55. O si eres un diabético, solo con eso ya queremos que esté por debajo de 70. Entonces no te puedo dar una cifra porque depende del riesgo que tenga el paciente. Si el paciente tiene mucho riesgo, somos más agresivos. Dicho de riesgo bajo, ¿cuánto has dicho? 120, por ahí. El mal. ¿Y el bueno? El bueno, cuanto más mejor, pero es verdad que ahí no hay ninguna medicación así claramente que nosotros mandemos para que suba el colesterol bueno, porque lo que ha habido en eso ha fracasado. Perdón, yo llamo bueno no está bien expresado, al normal, al colesterol normal. Al no total. Sí. No te sabría decir así como si fuera 150 o 120. 150 yo creo que está un poco alto y eso hace que esté más alto el malo. Sí. El límite así general va a estar en torno a 200. Ya te digo que más o menos eso lo fijamos en función del paciente y del LDL que está mal. Yo te quería preguntar también, cuando hablas de la medicación contra el cáncer que puede favorecer que se estropee algo del corazón, ¿te refieres exclusivamente a la quimioterapia o, por ejemplo, en mi caso yo llevo tomando Femara casi 7 años y tengo que seguir con eso? ¿A ese tipo de medicamentos también? Sí, eso tiene otro tipo de efectos secundarios a largo plazo, pero sobre todo en cuanto a la pérdida de fuerza del corazón, eso nos referimos más a un tipo concreto de quimioterapia. Pero bueno, ese tiene otro efecto secundario a largo plazo, que no es este, pero Sí. otro. Y otra cosa, yo también soy paciente de cardiología porque tuve una taquicardia, tuve a 220 pulsaciones y por eso tomo bisoprolol, que tengo que tomar. Y el único factor de riesgo relacionado con el cáncer, aparte de la edad, aparte de eso, relacionado con el cáncer que me dijo el cardiólogo, y que no te he oído comentar, por eso quería, es que me dijo que era posible que se me pudiera haber producido por la radioterapia, que la radioterapia toca los pulmones o toca el corazón a veces. Y por eso sigo con el bisoprolol. La radioterapia pudiera haber afectado al corazón en tu arritmia. Sí. Sí, la radioterapia sabemos. Pero me sucedió años después de la radioterapia. La radioterapia, típicamente, los efectos secundarios que produce son años después, décadas después. Yo, por ejemplo, tuve hace poco gente que se me quedó grabado, gente que había tenido un linfoma de joven, que en aquella época el linfoma se trataba como una radioterapia súper agresiva a nivel de todo el pecho, y años después, pero tiene 50 años, no es mayor, posito una arritmia, un bloqueo que se llama, la gente se caía al suelo, se perdió el conocimiento, y hizo un bloqueo tardío como consecuencia de esa radioterapia, le pusimos un marcapaso. Y a largo plazo puede afectar también al saco del corazón, al pericardio, puede favorecer lo de las placas de colesterol a largo plazo, puede afectar a las válvulas a largo plazo. Es típicamente efecto secundario a largo plazo, la radioterapia. De todas maneras, no es lo mismo la radioterapia de hace 20 años que la de ahora. La de ahora cada vez es más localizada para intentar afectar lo mínimo posible a lo de alrededor. Intentarse más. Bueno, yo hace 7 años que la recibí, que no hace mucho. Pero en definitiva que yo no puedo hacer nada por mí misma en ese aspecto. Esto. Tomarme bueno, eso es que ya lo hago. Siempre se puede mejorar. Sí. Pero bueno, sí, vamos a mantener esto. Pero más allá de eso, no, hombre, tu caso en tu arritmia, pues tu tratamiento, tomar la medicación. Pero sí, más allá de esto no hay Porque otra cosa. el Femara, por ejemplo, no tiene nada que ver, eso no es del No. Gracias. Yo tuve cardiotoxicidad porque, bueno, a mí me operaron hace 11 años, me dieron antraciclinas
me produjo cardiotoxicidad, me hicieron un estudio, tenía el factor de eyección ventricular, que yo normalmente lo tenía 84, me preguntaba que si era deportista, tal cual, las pulsaciones las tenía muy bien, basales y tal. Y me bajó 40 y tantos. Entonces me retrasaron el tratamiento con trastuzumab, porque ese también era cardiotóxico. Entonces me pusieron una medicación, cuando me dieron el bajón, de dos fármacos que ahora mismo no me acuerdo. Uno era Ramipril y el otro no me acuerdo. Vosotros sabéis misoprolol, Enconjol, Carvedilol, No me Coloprex. acuerdo. Estuve tomándolo porque después del trastuzumab seguí tomándolo durante tiempo, me hacían mis ecografías periódicamente y resulta Pero que... ya habías terminado el trastuzumab. Sí, seguías tomando. sí, seguí tomándolo durante tiempo. El cardiólogo me hacía unas revisiones y yo le decía, esto me lo puedo dejar ya, porque el factor se me había recuperado a 50, 55. Y yo decía, ¿qué puedo hacer para que me suba mal? Bueno, la cuestión es que hace un año tuve que ir a urgencia por una infección de orina y me estuvieron poniendo medicación y tal, y la tensión la tenía muy baja. Bueno, me quitaron uno de los fármacos, no sé cuándo, y seguía tomando Ramipril. Entonces cuando fui a urgencias no me daban el alta porque era muy suelo para ver si me subía y no me subía nada, y me dijeron, interrumpe el tratamiento con Ramipril y luego dentro de unos 15 días que te lo vuelva a aportar tu médico. Yo me lo dejé pasar, entonces llevo un año sin tomar nada. Entonces me pregunto si tengo que volver, si es conveniente que siga tomándolo, si puedo ya olvidarme. Luego también he sido deportista y he tenido una vida más sana, porque últimamente hago ejercicio, tengo colesterol alto, menos la diabetes y no sé qué otra cosa, lo demás. Lo demás todo. Entonces, pues afortunadamente no me canso, no tengo así fatiga, pero es verdad que con el factor que tenía antes he perdido mucho fondo. No, pero bueno, debería seguir tomando la medicación, consulto nuevamente con cardiología. Yo creo que debería reevaluarte. Es verdad que esa respuesta algunas veces no la tenemos clara, es decir, el paciente nos hace una cardiotoxicidad, cae la fracción de eyección, le ponemos tratamiento, se recupera la fracción de eyección, el paciente termina el tratamiento de oncología y nos preguntamos, bueno, aquí lo dejamos el tratamiento cardiológico que le ha recuperado la fracción de eyección o lo podemos quitar. Pues si nosotros extrapolamos a lo que pasa en otras enfermedades del corazón que nada tienen que ver con esto de la quimioterapia, en otras enfermedades del corazón lo que se ha visto es que cuando tú, paciente que tiene el corazón flojo, la fracción de eyección baja, le pones el tratamiento, que es parecido a este, lo recuperas y luego se lo quitas, eso hace que otra vez vuelva a caer, que otra vez vuelva a empeorar. Entonces, extrapolando lo que sabemos de ahí a esto, pues normalmente casi no lo quitamos. Ahora bien, no todos los casos son iguales. No es lo mismo que me haya caído un pelín el strain, ese que os he explicado, mientras que la fracción de eyecciones sea normal y le pongo el tratamiento y lo recupero todo, pues a lo mejor a ese paciente con el tiempo lo puedo quitar, vigilando que no se vuelva a empeorar. ¿Los del strain es el efecto durante el tratamiento o una vez que terminas el tratamiento eso puede seguir en la deformación del...? No, eso es durante. Eso es durante. O sea, mi corazón ahora mismo ya, quiero decir, no me va a ir a peor a no ser que esos factores de riesgo los sigan manteniendo. Que fume, que... Con los factores de riesgo seguro es más probable que vaya peor. Ahora, lo que me cabe a mí la duda en tu caso es cómo se ha quedado el corazón una vez que tú has quitado el tratamiento del corazón. Ya, porque el último estudio que me hicieron fue antes de que me pasara esto. Ajá. Fue que me dijo el médico, te puedo dar el alta ya prácticamente porque tienes un corazón más o menos normalizado. El tratamiento no te va a hacer daño que lo sigas tomando porque claro, aunque tengo la tensión baja, yo llego al verano y esto tiene... Pero bueno, siempre es mejor tener baja la tensión que tenerla alta, como visto. Y me dijo, bueno, si la tienes baja a lo mejor no es necesario en tu caso como en otras personas, pero siempre el corazón trabaje menos, te ayudará, manténlo. Pero claro, como lo quitaron con esto, ya no me he puesto a hacer más. Pues yo lo reevaluaría. O sea, un año después de no tomar, ver cómo está. Si eso está bien, pues lo mismo no hace falta que lo tome ya. A mi médico como para que me... Pues normalmente se hace a través de ahí. El médico de cabecera nos lo consulta y a lo mejor el mismo médico de cabecera puede solicitar
la ecografía, no sé, ¿de qué centro de salud eres? De Vistabella. Y Vistabella, yo yo- de o Reina sea, Sofía. No sé cómo funciona el Reina Sofía, si directamente el médico puede pedir la ecografía o si lo pide Obviamente, la lo que cardiología. Bueno, En la zona de nuestra del Moral PSE, el médico de familia sí que la puede pedir directamente. Y en el Sofía también. En el Yo Sofía estoy en también, el pues Sofía. entonces, pues a lo mejor como que lo pida él, si un poco sabe la historia, pues pues nada, gracias. dime lo que queráis. A mí me estuvieron poniendo en el tratamiento el trastuzumab y entonces me han hecho la ecocardio cada 3 meses, siempre me han dicho que iba todo bien, incluso en la última que estaba bien, pero entonces por lo que has dicho, después puede tener algún efecto, porque en ese momento me decían que todo el corazón que estaba todo bien, que no había habido ningún problema tomando el tratamiento, pero eso puede tener efectos secundarios después. No quiero que se quede la idea de, o sea, por un lado está el efecto secundario durante el tratamiento que hace que pierda fuerza al corazón, que es lo que vigilamos de cerca, pero una vez que ya dejamos de poner ese tratamiento, el tóxico, pues ese efecto secundario de perder fuerza, si no lo ha perdido ya no lo va a perder. Vale, pero sí que a largo plazo, la quimioterapia en general, pues favorece que, pues eso, que uno sea más hipertenso, más diabético, colesterol, me muevo menos, y entonces eso favorezca enfermedades del corazón. Pero lo que es lo que me pregunta, al principio ya no te va a pasar. Una duda respecto a cuando la toxina es tan elevada. Y yo a lo largo de todo el tratamiento, terminé en mayo la radioterapia, y yo a lo largo de toda la quimioterapia, de todo, yo hice mucho deporte y le di mucha caña al corazón. Eso también es contraproducente. En principio no. O sea, el ejercicio físico, o sea, en lo que es estrictamente en la cardiología, paciente con un infarto, de las cosas más beneficiosas que hay es ponernos a hacer ejercicio, los programas de rehabilitación cardíaca. Es una pena que eso no pueda extenderse a todo el mundo. Eso, pues me habla de un atleta de fondo que se entrena como un loco, pues ahí sí que hay algunas patologías específicas, pero claro, eso es la excepción, y es porque es un volumen de entrenamiento brutal. Pero el ejercicio aeróbico, como el que tú me dices, y ahora también se sabe que el ejercicio de fuerza, eso es súper recomendable para el corazón, para el cáncer y para la salud general. Las pruebas de imagen, por ejemplo, los ecocardiogramas, Sí. yo veo que tenéis muchísima dificultad cuando tenemos la prótesis en conseguir una imagen medio decente. Realmente hacéis malabares. ¿Conseguís la información que necesaria para tener un informe en condiciones? La mayoría de las veces sí. Es verdad que hay veces que esto del strain que os he contado, también lo he pintado como muy bonito la teoría, ¿no? Pero luego no es tan bonito. Eso en concreto sí que necesitas tener una imagen muy buena para que la máquina luego sea capaz de analizar eso. Entonces, si con la prótesis tenemos dificultad y la imagen no es muy buena, hay veces que el valor que te da el strain lo puedes coger con pinza y decir, bueno, si me cuadra un poco todo me lo creo, y si no, pues es que no tenía una buena imagen. Entonces, eso dificulta, pero bueno, como digo, valoramos un poco todo, Son los biomarcadores que dicen. biomarcadores, el electro, las recomendaciones te dicen incluso que si tienes muchas dudas, a mí eso no me ha pasado en concreto eso, ¿no? Muchas dudas, que incluso voy a pedir una resonancia cardíaca. Te pone ahí como alternativa. Yo nunca he llegado a eso, porque en general con las otras cosas te resuelves. Pero entonces, por ejemplo, el oncólogo cuando te deriva a ese ecocardio, que cuando el tratamiento oncológico persiste en años, ¿no? ¿Lo hace por defecto, es decir, por rutina, o porque realmente tienen en esos marcadores, en esa analítica, ya ve algo? Eso es una pregunta buenísima. Tenemos pacientes, sobre todo en cáncer de mama metastásico, que están con trastuzumab años y años y años y nunca te hacen disfunción. O sea, aquí también una cosa que me he saltado es que vemos esto, te das cuenta de que hay gente que tiene cierta predisposición a que le haga daño el tratamiento, sin saber por qué. Por eso dicen que hay muchos factores genéticos aquí, saber por qué
paciente a lo mejor sin muchos factores de riesgo, le pones 3 dosis de trastuzumab y lo ves ya que eso está empezando a sufrir, y hay otros que están años, y eso se mueve dando palmas y dices tú, yo es que no le haría ni una más. ¿Vale? Estamos perdiendo aquí el tiempo. Entonces, yo creo en esos casos, o sea, la ficha técnica del fármaco te dice que hay que hacerlo. Pero yo creo que muchos de esos no haría falta hacerlo. Y muchas veces lo espaciamos. ¿Sí? En vez de cada 3, cada 6, cada año. Pero es verdad, ahí para mí es una de las cosas que tenemos que mejorar, afinar un poco más. Es que hay veces que, en el Morales somos 2 personas que hacemos esto. Los martes una y los jueves otra. Como que uno de vacaciones, como ahora en verano, o hay épocas que no sé por qué hay picos que te llaman un poco, es que no hay huecos. Y muchas veces dices tú, sí que va a salir normal. Claro que siguiendo tus indicaciones, si ese biomarcador no tiene ninguna alteración, lo lógico es que en imagen no salga nada, ¿no? En principio sí, en caso de biomarcadores no está muy extendido su uso. Nosotros sobre todo lo usamos en los casos dudosos, para que te ayuden un poco. O en los casos donde empieza a hacer, para que te ayude un poco a tomar la decisión. De entrada no lo solemos usar, el trastuzumab por lo menos. Bueno, la verdad es que esto te queda, voy a poner un par de vídeos, ahí los ponemos de 3 minutos, vamos a pasar adelante. Ha sido del perímetro abdominal, que Sí. dice que es un indicativo de riesgo que tiene. Sí, lo vamos a ver también ahí mejor, pero bueno, en general el sobrepeso y sobre todo la grasa abdominal, que es la que tiene peor pronóstico. Hacer ejercicio físico, ¿vale? Evitar el consumo de alcohol y un poco evitar el estrés, ¿no? Ya pasamos ya a ver lo de los vídeos, que lo tengo